Ya no más interrupciones. Muy buenas tardes, tengan muchachos, sean bienvenidos a nuestro curso de Proyecto Integrador 3. En el día de hoy vamos a estar culminando con lo que es nuestra última unidad de contenido para tener ya el material que corresponde a nuestro examen final. Nuestra última unidad de contenido se denomina plan de pruebas y finalización del proyecto. Ya hemos hablado de las pruebas, hemos hablado ya de varios de estos elementos y nos corresponde hoy hablar un poco acerca de lo que es la parte de la viabilidad económica del proyecto. Nos tocaba un tema también acerca de elaboración de manuales y otras cosas, pero como ya eso lo estuvimos conversando anteriormente, ha sido parte de ciertas conversaciones y es un tanto más básico. Me parece que este tema es más importante, así que lo adelanté. Entonces vamos a tratar al respecto. Entonces, todo proyecto, ya sea personal, de negocio, de una investigación académica, una tesis, etcétera, requiere de la mejor planeación posible, debiendo saber claramente los objetivos que perseguimos, cuánto tiempo tenemos para llegar a ellos, qué necesitamos y de cuántos recursos disponemos para lograr dichos objetivos. Es ahí donde lo que es el presupuesto del proyecto juega un papel sumamente importante. Allí tenemos lo que acabo de decir representado en forma de diagrama. Cualquier tipo de proyecto, sea personal, de negocio o académico, aquí entra la tesis, requiere de una buena planificación, tanto a nivel de sus objetivos como de su alcance, a fin de gestionar adecuadamente el tiempo, otros recursos que necesitemos utilizar para conseguirlo y el presupuesto, que es la parte del dinero. Vean que realmente el tiempo y el dinero son recursos, pero debido a la importancia que tienen dentro de los que son los proyectos, por lo general se dejan aparte. Nosotros generalmente los recursos los gestionamos como un listado por una parte, y lo que es el cronograma lo gestionamos por otra, y el presupuesto o los costos por otra parte. Entonces por eso es que los ven que es separado recursos en esos tres elementos. De allí que esto nos lleva a pensar que cuando hablamos de la parte de requerimientos estamos refiriéndonos a los objetivos y al alcance del proyecto, es decir, a las funcionalidades que debemos implementar. Esto se refleja por lo general en el acta de constitución del proyecto. Cuando hablamos del tiempo, estamos hablando principalmente de lo que es la fecha de culminación, lo cual se va a reflejar en lo que es el cronograma. Y tenemos lo que son los costos, que sería el monto en dinero final que va a representar dicho proyecto. Esto se refleja en el presupuesto. Fíjense que estos tres elementos que tenemos aquí pueden ser unificados a través de lo que es un diagrama de Gantt, donde los objetivos, las funcionalidades se expresan por medio de actividades, el tiempo por el cronograma y el costo por los valores de dinero de cada elemento. Todo esto es posible unificarlo, gestionarlo en un solo sistema, en una sola herramienta llamada diagrama de Gantt. Ahora bien, lo que nos vamos a enfocar hoy, ya que los otros aspectos los hemos revisado previamente, es en la parte solamente de presupuesto para esta primera etapa de nuestra clase. Ya después del descanso hablamos de lo que es el cierre del proyecto. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un presupuesto. Allí tenemos una definición. Vamos a pedirle ahorita inicialmente a un voluntario que quiera leer esa definición, por favor.
Profe, yo lo leo. Muchas gracias. Dice, es un documento financiero en el que se planifican las necesidades del proyecto en términos de los costos requeridos para cubrir todos los aspectos vinculados, permitiendo así controlar su progreso y detectar posibles desviaciones que puedan surgir, gastos innecesarios, si no son gestionados tempranamente. El presupuesto controla desde el inicio los costos del desarrollo de software, estando asociado a un plazo determinado y debiendo tomar en cuenta las diversas variables que puedan alterar el progreso del proyecto, además de ser en todo momento coherente, exacto y realista. Muy bien, muchas gracias. Vean que allí esa lectura se explica por sí sola. El presupuesto no es más que un documento que utilizamos para llevar el control de los valores dinerarios que hemos gestionado durante nuestro proyecto, que son requeridos. ¿Y cuál es su finalidad? Tratar de eliminar gastos innecesarios que puedan surgir de no ser gestionados tempranamente. Entonces, eso sería nuestra primera definición. Luego de allí, debemos pensar que cuando hablamos de presupuesto, debemos pensar en dos tipos de costos. Serían lo que son los costos indirectos, los costos directos y los costos indirectos. En cuanto a lo que son los costos directos, aquí está, son aquellos que están vinculados específicamente con lo que vamos a hacer. Estos van a incluir, en el caso de un proyecto de desarrollo de software, en primer lugar lo que son los gastos del personal, es decir, la parte de sueldos y salarios. Este para proyecto de desarrollo de software es el gasto principal, el costo directo principal. Porque, por ejemplo, la parte de materiales y equipamiento, por lo general ya eso está disponible. Nosotros no tenemos que comprar otro computador, otro laptop, cada vez que comenzamos un proyecto. Eso está, quiere decir que ese gasto es mínimo. Puede que necesitemos en algún momento adquirir algún equipo, algún material adicional, pero por lo general los equipos de desarrollo ya tienen sus herramientas, sus equipos ya listos desde un principio. Por lo tanto, materiales y equipamiento se va al mínimo. Viáticos y otros gastos también es sumamente bajo. ¿Por qué? Por lo general trabajamos en nuestra oficina. Probablemente en algún momento se desplace un pequeño volumen del personal a lo que es la empresa para lo que es la obtención de información inicial y la implementación final. Allí se podrían registrar dichos gastos, tales como la movilidad, si hace falta alojamiento, bájenle un poquito, Yani, si hace falta alojamiento, si hace falta alimentación, etcétera, entrarían dentro de esta categoría. Entonces, estos son costos directos porque se producen debido al proyecto en sí. Son específicos de ese momento, de esa situación que estamos intentando resolver. Por otro lado, tenemos lo que es la parte de los costos indirectos. Esto los vamos a clasificar en dos categorías, que serían los costos administrativos, que son aquellos que necesitamos para mantener en funcionamiento nuestra empresa, nuestra consultora de desarrollo de sistemas, como por ejemplo el pago del alquiler del local donde estamos trabajando, los pagos de servicios, el pago del personal de limpieza, el pago de la secretaria que atiende llamadas, etcétera, el pago de, por ejemplo, si tenemos un gerente, del gerente de la consultora y todos los costos por ese estilo. ¿Qué sucede allí? Que en ese caso recuerden que esos costos no están directamente asociados al proyecto, sino que son de tipo general. La misma persona, supongamos que haya 3 4 equipos de desarrollo en una misma consultora, la misma persona que limpia el área para el equipo 1 probablemente se va a encargar de limpiar el área para el equipo 2, para el equipo 3 sin ninguna diferencia.
Inclusive, aunque no haya ningún proyecto en desarrollo, esa persona continúa limpiando el lugar. Asimismo pasa con la secretaria y con otros tipos de personal de apoyo, podríamos llamarlo así. Igualmente pasa con los gastos operativos, tales como el alquiler, los pagos de servicio, etcétera. Así ustedes tengan 10 proyectos atendiendo al mismo tiempo, los 10 están ubicados en las mismas instalaciones. Y así ustedes no estén haciendo nada, las instalaciones siguen requiriendo de un pago de servicios. Entonces allí tendríamos lo que son los costos administrativos que entran dentro de la parte indirecta. La reserva es algo así como un tipo de holgura, pero de la parte económica. Siempre debemos establecer un valor adicional a nuestro proyecto para, en caso de que se presente alguna eventualidad, tener cómo resolverlo. Y así evitamos que esto tenga que salir de nuestro bolsillo o que el proyecto se caiga por costos no definidos al principio. Fíjense que por lo general los costos indirectos se reflejan de manera porcentual respecto al costo directo. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi costo directo, por ejemplo, es de 10.000 soles, yo estimo, por lo menos por decir algo, un porcentaje. Déjenme sacarle punta al lápiz que se me olvidó. Ajá. Yo, por ejemplo, estimo un porcentaje, digamos que del 30%, para cubrir mis costos administrativos. Y estimo otro porcentaje, digamos que del 20%, solamente estoy diciendo un número por decir, para cubrir mi reserva en caso de eventualidades. Y esto se incrementa al costo directo para obtener el costo final. Debemos entonces ser conscientes de que hacer el presupuesto de un proyecto requiere de tiempo y esfuerzo, ya que generalmente es indispensable desglosar cuidadosamente los elementos del mismo, a fin de que éste pueda ser aprobado por la gerencia, por las personas que van a liberar el dinero. Además, cada proyecto es único, por lo tanto, cada presupuesto también será único, debiendo tomar en cuenta las variables particulares que puedan afectarlo, aunque podemos usar como referencia la experiencia de proyectos anteriores o algún formato predeterminado que exista, pero siempre adaptándolo a nuestro caso en particular. Y recordar considerar siempre un monto de respaldo, un monto de reserva, para prevenir en caso de que se presente alguna modificación inesperada. Aquí tenemos algo de la documentación mínima necesaria para poder construir el presupuesto de un proyecto. En primer lugar, lo que es el documento de alcance del proyecto, el cual nos indicará el total de los requerimientos que debemos considerar. Tenemos el plan de gestión del proyecto, que nos proporciona una idea de cuándo serán necesarios los recursos. Tenemos el plan de gestión de costos, que nos proporciona una estimación de los costos para poder establecer nosotros este presupuesto inicial, el cual siempre debemos estar pendientes que puede necesitar ajustarse posteriormente debido a la inflación, variaciones de precios, etcétera, pero que siempre debe quedar dentro de un rango aceptable. Tenemos el cronograma del proyecto, el cual nos va a aportar los tiempos y el progreso respecto a lo que es el monitoreo del presupuesto. Tenemos el registro de riesgo, que incluye las variables que pueden afectar al proyecto y a su vez al presupuesto, que son las que debemos tomar bastante en consideración cuando estimamos ese monto de reserva, ese monto de contingencia, de emergencia, como ustedes lo quieran llamar.
las cotizaciones reales de los proveedores que pueden darnos el servicio en el momento que se requiera. Fíjense que en el plan de gestión de costos, que se nombra arriba, teníamos los valores estimados. O sea, nosotros pensamos que este componente, que esto que vamos a hacer va a costar tanto. Pero al final, cuando llevemos a la última entrega nuestro presupuesto, debemos avalar esos costos reales mediante las facturas y cotizaciones de los proveedores. Teniendo ya toda la información necesaria y una vez identificados los objetivos principales, hay que hacer una lista de los recursos necesarios para lograr los mismos y una lista de los que ayudarían pero que no son esenciales, para entonces plasmarlos desglosando en columnas los datos que aporten la información necesaria. Por ejemplo, este es digamos que un modelo. Lo que teníamos, se recuerdan que nosotros habíamos hecho algo así a nivel de lo que es una EDT. Recuerden que para nuestro proyecto el recurso principal, el costo principal, va a estar dado por lo que es la parte del recurso humano. Entonces fíjense que en esta planilla le damos un código al recurso. Supongamos que vamos a colocarle cualquier número. Recurso 1. El nombre del recurso puede ser, por ejemplo, el líder del proyecto. La unidad de medida, supongamos que le pagamos por día. La cantidad requerida es cuántos días va a trabajar. Por ahorita no lo sabemos, vamos a dejarlo en X. O vamos a poner los números. Vamos a poner que necesitemos 30 días. El costo unitario, que sería el costo en este caso por día. Supongamos, para no complicar mucho los cálculos, creo que era 120 lo que teníamos por allí planteado en nuestro formato. Y el monto que debemos trasladar al presupuesto. Si yo multiplico 30 por 120 me da 3.600. Esto es un ejemplo de cómo podríamos llevar a la parte de costo ese recurso humano que necesitamos. Fíjense que para lo que es la parte de recurso humano, tenemos varias unidades de medida que podemos utilizar. El trabajador lo podemos contratar por hora y va a tener un monto, un costo para esa unidad de tiempo que nos va a generar un monto en el presupuesto. Lo podemos contratar por día, o sea, pagarle por día de trabajo, por semana, por mes o por obra. Por obra quiere decir, no importa cuánto tardemos, va a recibir siempre el mismo monto. Entonces, esas son opciones para establecer lo que es el costo del recurso humano como elemento principal dentro de nuestro desarrollo de software. Aquí hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, cuando hablamos de estas medidas de tiempo, la hora va a depender si es para un personal general o para un personal de tipo académico. Recuerden que normalmente la hora académica es más corta que la hora cronológica. ¿Por qué? Porque el docente, la persona que trabaja en educación, no solo trabaja, por ejemplo, yo no solo trabajo durante este tiempo que les estoy dando clase, sino que trabajo también durante las horas que debo preparar el material. Creo que hasta trabajo más en el tiempo que estoy preparando el material que en el tiempo que le estoy dando clase a ustedes. Porque muchas veces para preparar una clase de 2 horas tardo al menos 4. Porque este montón de dibujitos y de contenidos, etcétera, que están en pantalla no se aparecen solos, como lo imaginan a veces los sitios que nos contratan para trabajar. Nosotros tampoco tenemos un material hecho para todos los cursos del mundo. Hay que ir construyéndolo a medida que sea necesario. Cuando hablamos de día de trabajo, según tengo entendido, al igual que en otras partes, aquí el día de trabajo es de 8 horas. Aunque cuando yo llegué aquí al Perú me querían poner a trabajar días de trabajo de 12, 14 y hasta más horas. Pero
Diga. Eso no pasa todo, profe. Ja. Una vez en la vida. Pero legalmente vamos a tomar como que el día de trabajo es ese día oficial de 8 horas. La semana se considera la semana laboral legal de 6 días. Siempre debe considerarse así en términos legales para evitar problemas con sindicales y otras cosas de ese estilo. Con un día libre, porque las personas requieren según un día de descanso dentro de lo que están haciendo. Además de esto, tenemos lo que es el mes. El mes no lo vamos a contabilizar como de 30 días. Ese es un mes, digamos que continuo. Cuando estamos trabajando en este tipo de proyectos, ya que tenemos que dar un día libre a la semana y puede aparecer un feriado en cualquier momento, para efectos de cálculo el mes se aproxima generalmente a 25 días. Y cuando hablamos de 1 por obra, quiere decir que le vamos a contabilizar la duración del proyecto como una unidad, ya sea una semana, un mes, un año, va a contarse como un único pago que esa persona va a recibir. Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y desventajas y va a depender su aplicación del tipo de proyecto específico con el que estemos trabajando. Aquí tenemos un ejemplo de un presupuesto para un proyecto general. No estoy hablando de un proyecto de software, sino un proyecto de empresa. Fíjense que aquí estamos incluyendo un total de costos directos de 34,000. ¿De dónde viene este costo? De estos que están aquí abajo, de la parte de costos que se están reflejando aquí en nuestro total. Tendremos un costo indirecto del 25%. Está añadiéndose lo que es una reserva de riesgo del 15%. En base a esto, estos dos que están aquí se convierten en el presupuesto en sí. Este que está aquí sería el riesgo y obtenemos el total de nuestro presupuesto. Vean que no es nada del otro mundo. Ahora bien, cuando se trata de presupuestos para un proyecto de desarrollo, tenemos que considerar ciertos aspectos específicos. Vamos a ver aquí esta hoja que tenemos aquí. Vamos a intentar de llenar eso que tenemos allí. Vamos a colocar vamos a trabajar en base a un mes, es decir, 25 días. Si yo trabajo durante un mes, ese líder del proyecto, ¿cuánto sería su monto? $120 por 25, ¿cuánto es? $3,000. ¿3,000? Sí, 3,000 sale. Bueno, 3,000. 1, 2. Traten de un poquito más rápido para llenar el cuadro y podernos de tiempo de todo. Y aquí 3,000 también. Porque tenemos un solo líder de proyecto. Para la siguiente fila, para el analista, todos son por 25, ¿oyeron? Por el 25% solamente 25, profesor. No, por 25, los 10 hábiles. Todos son por 1,250. 1,250. 1,250. Tenemos 2 analistas, por lo tanto pasamos para acá para el presupuesto, 2,500. Siguiente. 2,000. 2,000. No se peleen, con calma. Siguiente. 2,250.
2.250, que por 2 da 4.500. Siguiente. 1500. Leslie no le quiere dar chance a nadie. Pero no importa, lo que quiero es avanzar rápido, porque si no... Ajá, siguiente. 1000. Ahora totalizamos. Totalizamos esto. ¿Alguien que le gane a Leslie de velocidad? 14.500. ¿Cuánto? 14.500. Vean que nosotros podemos asignar como costo administrativo, lo podemos colocar detallado o lo podemos colocar porcentual porque es un costo indirecto. En este caso vamos a hacerlo de manera porcentual. El 25% de 14.500. El 25% de ese monto. 3.625. Muy bien. ¿Y el 13%? 14.500. No, de 14.500, sí. Todo en base. 1800. 885. 1885. 85. ¿Así? Sí. El total. Si quieren aquí más, toma. 5.500 sale entre el total de esos dos. No, de los tres. De los tres. 20.000. 20.010. 20.000. Bueno, no importa, vamos a aproximarlo a 20.000 para que cuando hagamos los demás cálculos no nos dé, no tener problemas para sacar las cuentas. Entonces, para este caso vamos a asumir que nuestro costo total del proyecto es de 20.000. ¿Vieron de dónde salió, no? Vamos a continuar entonces. Luego que tenemos este costo del proyecto, no se les olvide porque dentro de un rato se los voy a preguntar porque lo vamos a necesitar para otros cálculos. El costo de ese equipo de desarrollo es de $20.000 al mes. Ahí está incluido en la parte administrativa, la parte de riesgo y la parte de recurso humano. Vamos entonces a continuar.